yo comienzo señalando algo, colegas, y es que creo que algo positivo de las declaraciones del día de ayer de la alcaldesa Claudia López es que eso nos ahorra buena parte del debate, porque por fin la alcaldesa Claudia López reconoció que el proyecto que quiere hacer en la carrera séptima es una troncal de Transmilenio. Entonces ya no tenemos que discutir si es una troncal o no es una troncal. Queda claro con esas declaraciones que se trata de una troncal de Transmilenio por la carrera séptima y que es un proyecto con el cual la alcaldesa Claudia López está incumpliendo una de sus principales promesas durante la campaña electoral. Superado entonces este debate, vamos a mirar otras cosas con más detenimiento. En primer lugar, es sobre la necesidad de construir este proyecto para atender la demanda de transporte público del corredor nororiental de la ciudad, es decir, de las localidades de Usaquén y de Chapinero. Creo que podemos ponernos de acuerdo, concejal Arrieta y todos los defensores del proyecto, en que el proyecto es bastante costoso. Creo que eso es un hecho objetivo que no tiene mayor discusión. Casi 3 billones de pesos son costos bastante altos, pero no solamente los costos directos, hay que agregarle los costos indirectos. Los costos, por ejemplo, que va a tener el comercio del corredor durante el tiempo en que se construya la obra. Es evidente que esos van a ser costos también bastante altos para la ciudad. Los riesgos que tienen construcciones tan complejas como las que se están planteando para esta troncal, varios puentes deprimidos, esos son riesgos que también van a generar costos para la ciudad y creo que en eso hay un consenso. Y además los costos que va a generar la afectación de la movilidad del tráfico mixto, o sea que el tráfico que hoy va por la séptima hacia el sur, hacia el centro, tenga que desviarse por la 11, por la circunvalar, para meterle más carros a corredores que ya están colapsados, también va a generar costos. Entonces pongámonos de acuerdo, colegas, todos y todas, en que los costos son bastante altos. Ahora, lo que sí hay una diferencia es en los argumentos que señalan que a pesar de estos altísimos costos y riesgos que tiene el proyecto, hay que hacer el proyecto porque, como lo señalan los defensores, hay que atender la demanda de transporte público de la gente más pobre de la localidad de Usaquén, que en ese momento no tienen condiciones adecuadas y dignas para transportarse a sus sitios de trabajo. Básicamente lo que dice la alcaldesa Claudia López y quienes defienden el proyecto es, bueno, asumimos todos estos costos, pero es necesario porque necesitamos resolver el problema del transporte público en esta zona de la ciudad, que es básicamente el mismo argumento que utilizó Enrique Peñalosa para defender el proyecto sobre la séptima. Entonces la pregunta es si es necesario hacer ese proyecto con esos riesgos, con esos costos tan altos para atender la demanda del corredor nororiental de la ciudad. Y de acuerdo con las cifras que nos ha dado la Secretaría Distrital de Movilidad de Claudia López, ese proyecto no es necesario. Es más, los estudios que ha hecho la Secretaría Distrital de Movilidad, las proyecciones de demanda que ha hecho la Secretaría Distrital de Movilidad, le dan la razón a la Claudia López candidata. No a la Claudia López alcaldesa, a la Claudia López candidata que en campaña dijo, no es necesario hacer el Transmilenio por la carrera séptima porque para atender la demanda de transporte público de Usaquén se necesita es construir o intervenir el corredor férreo del norte. Le dijo 3 o 4 veces durante la campaña y esa tesis que defendió la candidata Claudia López, no la alcaldesa, la confirmó el estudio que hizo la Secretaría Distrital de Movilidad. Porque, colegas, ¿saben qué dice el estudio de tránsito de la actual Secretaría Distrital de Movilidad? Que una vez construido el Regiotram del Norte, como lo tiene planteado la alcaldesa Claudia López, la demanda de transporte público de la carrera séptima se reduce solamente a máximo 7,000 pasajeros hora sentido. Una troncal de Transmilenio se diseña y se construye para movilizar por lo menos 20,000, 18,000 pasajeros hora sentido y la demanda, de acuerdo con las proyecciones que tiene la Secretaría de Movilidad de la séptima, sería tan solo de 7,000 pasajeros hora sentido. Incluso en el tramo que va de la 100 a la 200 sería solamente de 5,300. Cuando usted le pone eso en una proyección, la conclusión es, no se necesita la troncal porque esa demanda se puede atender
de manera adecuada y con transporte digno, incluso con un sistema de buses normales con carril preferencial, porque esa demanda no es muy alta. ¿Y por qué razón? Porque la gente que vive alrededor del corredor se va a transportar a través del Regiotram del Norte, de acuerdo con las proyecciones que hace la misma Secretaría Distrital de Movilidad. Entonces esto, colegas, es un despilfarro de recursos públicos. El director del IDU en un artículo en El Tiempo señaló que la capacidad de esta troncal de Transmilenio, la capacidad máxima, sería alrededor de 18.000 pasajeros hora sentido. 3 billones de pesos para construir una troncal con una capacidad de 18.000 y para atender una demanda de 7.000, de menos de la mitad, colegas. Eso es un absoluto despilfarro de recursos públicos cuando tenemos recursos escasos en medio de una situación financiera internacional con muchas dificultades que va a encarecer aún más la financiación para este tipo de proyectos. Entonces, ante las preocupaciones genuinas que puede haber sobre el transporte público en Usaquén, en El Codito, en Santa Cecilia y en otros barrios, pues la solución la tiene la misma Secretaría de Movilidad y la dio la candidata Claudia López, no la alcaldesa, lamentablemente. Cuando la candidata dijo, concentremos nuestros esfuerzos en sacar adelante el Regiotram del Norte y en la séptima se pueden hacer intervenciones menores que mejoren el espacio público, que mejoren la calidad de esa malla vial, sin necesidad de gastarse o tirarse 3 billones de pesos en construir esa troncal y en afectar gravemente la movilidad del tráfico mixto en esta zona de la ciudad, que no es despreciable, colegas. Yo quiero insistir en una cifra: de cada 10 viajes diarios que se hacen en Bogotá en vehículo particular, 8 viajes de esos 10 viajes los hacen personas de los estratos 1, 2, 3 y 4. No son los grandes ricos, no son los grandes adinerados, es gente de sectores populares y de clase media que sigue utilizando su vehículo y van a seguir usando sus carros. También lo dicen las proyecciones de la Secretaría de Movilidad. El número de carros calculado sobre el corredor va a aumentar, incluso va a pasar de 75.300 a 76.300. No echen cuentos entonces que el proyecto va a ayudar a que la gente se baje del carro para subirse al transporte público. Y en medio de esto es muy grave que la administración no tenga un estudio de beneficio-costo. Y finalmente, frente a lo que dijo la personería, para la maduración de proyectos es fundamental que se cuente con todos los estudios y diseños y nosotros vamos a estar atentos a verificar que antes de la apertura del proceso licitatorio se cuente con todos estos estudios y diseños. Pero nos llama la atención algo fundamental que quedó consignado en los informes de la personería y es que pudimos validar que la administración va a publicar el pliego sin la validación y aprobación completa de estos diseños por parte de empresas de servicios públicos y otras entidades del orden nacional. Bueno, la personería entonces nos dio la razón a todos los colegas que en 2 oportunidades hicimos que a Claudia López reculara, se echara para atrás cuando había anunciado la apertura de la licitación. Lo hizo en diciembre, recordarán ustedes, y lo volvió a hacer en marzo. En diciembre amenazó y dijo, a mediados de diciembre abro la licitación. Muchos nos paramos y le dijimos, señora alcaldesa, no han terminado los estudios, no puede abrir la licitación. Dijo, bueno, la voy a abrir después. Y en marzo nos dijeron lo mismo, señor director del IDU, y pasó lo mismo, y va a seguir pasando lo mismo porque no están listos los estudios, y hasta que no estén listos los estudios no pueden abrir la licitación porque así lo señala la ley. Y así me lo confirmó y me lo reconoció el director del IDU en el debate de diciembre. Pero hoy me parece grave que haya cambiado la versión. Porque hoy, ¿qué nos dijo? Hoy no nos dijo, no, sí, concejales, vamos a esperar a que estén listos los estudios de diseño de detalle para abrir la licitación. Hoy dijo, vamos a esperar a que tengamos la aprobación de la interventoría y con eso abrimos la licitación. Y alguien preguntará, bueno, pero si la interventoría aprueba, pues listo, ya terminaron. Porque después de la aprobación de interventoría vienen aprobaciones de empresas de servicios públicos. O sea que el señor director del IDU quiere abrir la licitación sin que tenga la aprobación de las empresas de servicios públicos. Y el vocero, el delegado de la personería, ¿saben qué dijo, colegas? Yo por eso le dije al señor director del IDU que le pusiera atención, que cuando esto sucedía como en la 68 y ya abren la licitación y contratan la construcción de la obra sin tener
permisos de empresas de servicios públicos, esos trámites, porque se requieren cambios y se requieren modificaciones, hacen que la etapa de preconstrucción de un proyecto pase de 6 meses a 2 años. Bogotá tiene un serio problema con las redes de servicios públicos. No sabemos lo que encontramos debajo del pavimento. La personería ha encontrado que en proyectos como el de la Avenida 68, esas demoras que se generan como consecuencia del trámite de empresas de servicios públicos han hecho que los proyectos pasen de 6 meses de preconstrucción hasta incluso 2 años de la etapa de preconstrucción. La personería ha indicado que en materia de estudios y diseños, lo que se va a publicar no contará con aprobación de empresas de servicios públicos y eso podría generar un riesgo posterior de retrasos, de demoras e incluso de eventuales sobrecostos del proyecto. ¿Por qué sobrecostos? Porque la administración va a contratar el proyecto, la obra del proyecto diseñada en términos generales a monto global, pero las modificaciones que surjan como consecuencia de estos trámites de empresas de servicios públicos, cambios de tecnología y modificaciones posteriores, serán pagadas por la administración a valores unitarios. Esto quiere decir que no sabemos qué pueda generar esto respecto a futuros sobrecostos de este proyecto. Es lo que nos acaba de decir el delegado de la personería y aquí y nos dice, y esto lo corroboramos en la 68 y el señor director del IDU sin ningún problema nos dice, no, vamos a hacer lo mismo y vamos a hacer un convenio interadministrativo con Enel y con ETB y con la empresa de acueducto de Bogotá. Irresponsable, absolutamente irresponsable e ilegal, porque se viola el principio de planeación. Y una última, personería y director del IDU. Entonces bien le preguntan, oiga, entonces ante toda la controversia, lo que dice Claudia López es tranquilos, vamos a intervenir también la carrera 11. Y resulta, concejal Emel y señores de los órganos de control, que la carrera 11 para intervenirla hay que hacer unos estudios como cualquier obra pública. Y resulta que eso no quedó en los contratos que hicieron del proyecto de la séptima. Entonces el director del IDU les dice, no, no se preocupen, más o menos, sin decirlo de manera expresa, dice, nosotros directamente estamos haciendo esos estudios y ya tenemos los estudios topográficos. Señor director del IDU, en esa diapositiva que usted nos mostró, nos dijo que toda obra necesita por lo menos 14 productos. Y de esos 14 productos, uno son los estudios topográficos. ¿Dónde están los otros 13 productos de la carrera 11? Yo le pregunto, señor director del IDU, ¿y cuándo van a estar listos? Pues les aseguro que esos estudios no pueden estar listos este año. Si Claudia López abre la licitación este año y contrata esa obra este año, lo hace violando gravemente la ley, porque esos estudios de la carrera 11 no van a estar. Les faltan 13 productos de los 14 que son necesarios y no los va a poder hacer directamente el IDU. Tiene que entrar a contratar una consultoría. Así que si Claudia López logra su cometido de incumplir su promesa de campaña para dejar amarrado, contratado esa obra del Transmilenio por la troncal de la séptima, va a tener que hacerlo violando gravemente la ley, como quedó confirmado con lo que nos dijo la personería y con la información que nos acaba de suministrar el señor director del IDU. Muchas gracias, señor presidente. Gracias.